Como ya os he comentado en otros vídeos, algunas herramientas o formas de trabajar en Kdenlive son diferentes. Y una de esas cosas son todo lo que sea transformar los clips o aplicarles efectos. Todo se maneja como efectos y así están recogidos en una sola pestaña. En este vídeo vamos a ver cómo se aplican esos efectos y modificaciones a nuestro material multimedia y veremos algunos de los que más vais a utilizar si trabajamos con Kdenlive. En Kdenlive no podemos modificar directamente los clips, sino que cualquier cosa que queramos hacer con ellos, hemos de hacerlo mediante los efectos. Estos efectos se concentrarán en esta ventana. Abajo, en las pestañas, verás la ventana activa. Quizá te pueda aparecer la ventana en otro lugar, pero como sabréis, podemos modificar la interfaz a nuestro gusto. Por ejemplo, esta ventana de historial de deshacer la colocaré junto a la ventana de multimedia para que no me moleste. Los efectos están organizados por categorías. En este icono podemos hacer que nos aparezcan todos sin importar esas categorías. En este otro icono conseguimos que nos muestre solo los efectos aplicables a los clips de imagen o vídeo. Con el icono del altavoz podremos filtrar los efectos por los relacionados con el audio de nuestro proyecto. Y abajo podréis ver otro icono que os pide que os suscribáis al canal. Si consideráis que esto que estoy aportando son buenos tutoriales o por lo menos interesantes. Gracias. En este icono de estrella con lápiz podemos obtener los efectos personalizados que hayamos guardado. Así no deberemos repetir ciertos ajustes cada vez que utilicemos alguno de esos efectos. En esta otra estrella podremos ver los efectos que hemos seleccionado como favoritos. En este otro icono podremos descargar efectos creados por otros usuarios de la gran comunidad de Kdenlive. Pero vamos a ver cómo se aplican estos efectos. Lo primero es bajar el clip que tenemos a nuestra línea de tiempo. Vamos a filtrar los efectos por los dedicados a la imagen. Por ejemplo, en la categoría de desenfoque y enfoque, escogemos este de Blur, que por el nombre imagino que será un filtro de desenfoque. Para usar cualquier efecto debemos arrastrarlo al clip al cual se lo queremos incorporar. Ahora, con solo clicarle al clip, se nos abre a la derecha el contenedor de efectos de ese clip, porque a un mismo clip se le pueden agregar muchos efectos. Podrás ver que en la pestaña pone opciones de efectos. Como en la otra ventana, puede ser que al principio aparezca en otro lugar o que no aparezca. Para activar su visibilidad, debes ir al menú principal a la opción de Ver y ahí aparecerá un listado de todas las ventanas que están visibles en el programa. Si no estuviese visible, solo debes activarle la palomita. Si en algún momento no me he explicado bien, solo debes poner tus dudas en los comentarios e intentaré ayudarte. Veamos cómo funciona este filtro. Prácticamente solo tienes dos ajustes. El ángulo, que ahora no le notamos gran diferencia, y el radio, que aquí sí que se nota más la transformación. El radio sería la cantidad de difuminado que nos proporciona en forma de líneas y con el ángulo modificaremos la dirección en la que queremos esas líneas. El otro ajuste, Range of Filter, solo es para escoger la cantidad de colores a los que afectará el difuminado. Después, no todos los efectos lo llevan, pero sí la mayoría, esta especie de línea de tiempo, con un rombo que marca el inicio del clip. Eso es para crear fotogramas clave y con ello animaciones. No todos los efectos lo tienen, pero sí la gran mayoría, por lo que esos efectos se pueden animar. Si clicamos el rombo se crea el primer fotograma clave o keyframe, que lo que hace es guardar los datos de todos los ajustes en ese punto de reproducción. Si movemos el triangulito que se corresponde con el cabezal de reproducción de la línea de tiempo y modificamos los ajustes del filtro, podemos con este icono crear un nuevo fotograma clave que guardará esos nuevos ajustes en el punto de reproducción. Ahora si volvemos al inicio, veremos cómo se nos ha creado esa animación de la que os hablaba. Si te fijas en el clip, en él también se ha marcado unos circulitos. Esos son los fotogramas clave que hemos creado y desde aquí también podemos modificar su posición, con lo que se puede variar la velocidad de la animación. En los iconos de la parte superior de los efectos tenemos varias posibilidades. La del ojo sería para desactivar el efecto. Con el cronómetro de la izquierda dejaríamos invisibles los fotogramas clave. Con el icono del disquete podemos guardar el efecto personalizado, es decir, con los ajustes que tengamos en ese momento. Los dos iconos más a la derecha serían para subir el efecto o bajarlo, en relación a los demás efectos que pudiese tener el clip.
y se aplicarían en el orden que los hayamos puesto, comenzando desde el que esté más arriba. Y después tenemos el cubo de basura, que me imagino que sabréis lo que es, por supuesto, para eliminar el efecto de ese clip. Tenemos otros efectos con los que apenas podemos modificar nada, como este de seleccionar el LUT que queremos que se aplique al clip. Pero para mi gusto podrían haber puesto al menos un deslizador con el que ajustar la cantidad de efecto que se aplica al clip. Y ahora veamos algunos de los efectos que más vamos a utilizar en nuestros proyectos, ya que algunos son básicos para la edición de vídeo. Como os he comentado, para los de uso más cotidiano podemos guardarlos como preferidos, apareciéndonos aquí o en esta otra estrella de la barra de herramientas. Pero vamos a buscarlos como si fuese la primera vez que los utilizamos. Y el primero, que puede ser de los más utilizados a diario, es el de transformación. Solo con poner en el buscador tran ya nos aparece el efecto transformación. Ya sabéis, para aplicarlo basta con arrastrarlo al clip en el que lo vamos a utilizar. Damos un clic en el clip para que nos aparezca la opción de efecto y podemos manipular sus ajustes, que como veis nos marca un borde alrededor de la imagen con unos tiradores. Simplemente agarrando de ese borde o de alguno de los tiradores podemos manipular el tamaño de nuestra imagen. Si observamos los ajustes podemos ver que tenemos anchura y altura para el tamaño y X e Y para su posición. Si clicamos en la parte izquierda de esos valores y arrastramos, actúa como un deslizador, modificándonos los valores. A modo general también disponemos de la opción de tamaño, que lo que nos hace es modificar la escala. Disponemos también de una opción de opacidad y por supuesto también tenemos una opción de rotación para girar nuestro clip los grados que necesitemos. Este es, como digo, uno de los efectos que más se utilizan, ya que casi siempre en edición se modifican algunos de esos valores. Como puedes ver, también dispone del timeline para keyframe, por lo que todas esas opciones que nos proporciona son animables. Otro efecto que puede ser muy útil a la hora de dar dinamismo a nuestros vídeos, a la hora de editarlos, es uno llamado corners. Ya os he hablado en alguno de los vídeos del canal, pero para refrescar la memoria, es un efecto con el que podemos fácilmente modificar la perspectiva de nuestro clip, haciendo que tenga más dinamismo. Además, también tiene la posibilidad de animación por keyframe. En cuanto al color, Kdenlive tiene múltiples efectos para transformar el color de nuestros vídeos. Aquí os presento este Color Effect, que nos puede hacer una combinación diferente de los colores y dar sensaciones originales. Aunque no es muy habitual, te presento el efecto de carboncillo, por si necesitáis en un momento dado crear la sensación de dibujo de una imagen. Por supuesto, también disponemos de varios efectos de máscaras, con los cuales se pueden hacer muchos efectos interesantes y más profesionales. Este en concreto nos hace máscaras de formas geométricas. Volviendo a los efectos de color, dispone Kdenlive de una herramienta para aplicar luz, como os he dicho anteriormente, con lo que podemos dar una sensación más cinematográfica a nuestros vídeos. Más adelante os haré un tutorial de cómo podéis crear vuestros propios LUTs con Kdenlive. En cuanto al sonido, Kdenlive nos incorpora diferentes efectos y herramientas que nos ayudarán en gran medida a mejorar el sonido. Dispone de efectos para limitar, para normalizar audio y quizá el más necesario sea el de volumen animable. Con él podremos controlar la ganancia de nuestro audio. Tenemos también efectos de reducción de ruido, de compresor e incluso de ecualizadores. Si me dais tiempo, iremos viendo la mayoría de esos efectos en los diferentes tutoriales que iré haciendo. Pero os invito a que vayáis investigando, probando y jugando con esos efectos para descubrir un mundo de posibilidades que hará que no envidiéis a ningún otro editor. Ahora, si me hacéis el favor, podéis ver este otro vídeo sobre Kdenlive, que os ampliará los conocimientos. Un saludo, amigos. Chao.